Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Alberto. ¿Cómo vamos? De cuarentena todavía, ¿no? Sí, sí, en cuarentena aquí. Bueno, se ve el fondo de la oficina, que queda muy bien, con los nuevos fondos que nos permite Microsoft Teams. Sí, sí. Pero sí, sí, aquí en casita estamos. Bueno, quería que nos contases cosas sobre turnos, porque es una de las aplicaciones que tenemos en Office 365 y a lo mejor los usuarios o nuestros clientes a lo mejor no conocen tanto esa funcionalidad. ¿Qué es esa aplicación de turnos? Bueno, la aplicación de turnos, de hecho, Microsoft la lanzó muy orientada a lo que son los First Line Workers, ¿de acuerdo? Lo que son Ujú. trabajadores pues que trabajan de cara al cliente o trabajan en fábrica, ¿de acuerdo? Entonces, para poder organizar pues eso, su jornada diaria cuando está sobre todo basada en turnos, ¿no? En turno de mañana, turno de tarde. De todas formas, pues se le puede utilizar esa funcionalidad pues para organizar el trabajo de oficina también, ¿de acuerdo? No es solo, no Genial. se limita solo a ese tipo de trabajadores. Y también tiene una aplicación móvil, ¿de acuerdo? De hecho, yo casi que te diría que es mobile first, Ujú. aunque todas las aplicaciones o casi todos los servicios de Office 365 se pueden consumir por entorno web. La idea de esta es precisamente que la aplicación móvil sea muy intuitiva, precisamente porque son trabajadores que normalmente no tienen un PC, no tienen un equipo de escritorio o un portátil para poder acceder a la aplicación, ¿no? Entonces, que sea muy fácil la aplicación, su manejo desde el móvil, ¿no? O sea, que es una aplicación que nos permite de alguna forma organizar y gestionar turnos de cualquier Efectivamente. tipo, ¿no? O sea, ya no solo turnos de voy a ir a trabajar, sino de cualquier otra cosa que podamos organizar con ese concepto de turnos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Se organizan los turnos de un equipo de Teams, ¿de acuerdo? Está orientado para cada equipo poder gestionar esos turnos, ¿de acuerdo? Mediante el aplicativo. El propietario del equipo de Teams es el que se encarga de generar todo el calendario, por así decirlo, de actividades. Y el resto de miembros del equipo pues pueden ir, pues bueno, o tienen ya su calendario, sus actividades previstas, o pueden solicitar el coger alguna de las actividades que se definan libres, por así decirlo, Claro. ¿no? Nos lo enseñas porque yo creo que ahí dándole vueltas creo que nos puede servir para organizar las partidas del Call of Duty. Sí, claro. Yo Mira, creo que puede ser una buena idea, ¿eh? se puede utilizar, efectivamente. Mira, voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Vale, ya se Aquí ve. estoy, mira, efectivamente, aquí la aplicación de turnos, pues bueno, como decimos, se consume al final dentro de Microsoft Teams, es una de las aplicaciones que tenemos disponibles. Yo ahora estoy como Alan, que sería uno de los propietarios, ¿de acuerdo? Uno de los managers, dentro y gestionando los turnos del proyecto de Mark 8 Project Team, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la aplicación de turnos, como podéis ver, tenemos configurados dos tipos de slots en este caso, ¿no? Para el propio Alan le tenemos configurado las actividades que va a tener durante esta semana, ¿de acuerdo? La semana en la que nos encontramos, pues en este caso tiene una actividad de gestión del equipo pues todos los días, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la opción de tener turnos abiertos, ¿de acuerdo? A la que el resto de los usuarios dentro de los grupos que se vayan definiendo pues pueden solicitar el incorporarse a cualquiera de estos turnos, ¿no? Independientemente de que también le podemos asignar a ellos mismos por las tareas que van a realizar durante la semana. Ajá, genial. O sea que cuando voy a la parte de configuración, entiendo que lo que hacemos es configurar esos turnos que estás diciendo abiertos o cerrados, ¿no? Que son las Al actividades final, de... bueno, desde la parte de configuración lo que tenemos es una configuración global, ¿de Ah, acuerdo? De vale. definir la semana, la zona horaria, el inicio de la semana, ¿de acuerdo? Que por defecto, pues en mi caso lo configura a domingo, ¿de acuerdo? Hay que cambiarlo al lunes. Luego, pues depende de algunas funcionalidades, ¿no? Si permite copiar turnos, ¿de acuerdo? Que en este caso lo tenemos activado. Si la funcionalidad de turnos abiertos, que sabemos que he visto que eran los slots en verde, pues si la podemos activar o no, que a veces pues, no Ujú. queremos que haya turnos abiertos, sino simplemente programan Es los así, turnos, ¿no? Claro. exactamente, y luego pues tenemos también la posibilidad de definir permisos, ¿de acuerdo? O solicitudes pues eso, de De algún día en permiso. concreto, efectivamente, permiso por baja de enfermedad o no pagado, permiso parental, ¿de acuerdo? Aquí le podríamos añadir más opciones, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos Incluso tiene un reloj de fichaje, ¿no? Tanto que esto hace falta en efectivamente, España.
efectivamente, tendríamos también la opción, ¿vale?, de una aplicación adicional, ¿de acuerdo?, que nos permitiría hacer el fichaje, ¿de acuerdo? Lo que estamos hablando de iniciar la jornada, pues yo empiezo a trabajar a las 9, ahora que necesitamos registrar la jornada, ¿no?, pues empiezo a trabajar a las 9 de la mañana y yo desde aquí, desde la propia aplicación de turnos, podría utilizar esta aplicación e indicar pues la hora en la que inicie la jornada y la hora a la que la finalizo. Eso se queda guardado, se puede exportar a un fichero de Excel para luego, pues si nos piden por la administración, pues comprobarlo, ¿de acuerdo?, que realmente se está guardando y todo esto, pues tenemos esa forma de poder demostrar que se está realizando el registro horario, ¿de acuerdo? Genial. La parte, sí. Eso sigue, la parte de solicitudes. Sí, bueno, la parte del turno en realidad pues lo haces, primero haces grupos, ¿de acuerdo? Vas gestionando grupos que pueden ser, en este caso de oficina, pues podríamos tener, gestionar los grupos de administración y el de desarrollo. También, a su vez, si fuese una fábrica, por ejemplo, podríamos tener en lugar del turno de administración, sería el turno de mañanas y el de desarrollo el de tardes, por ejemplo. O sea, es bastante flexible a la hora de que nosotros generemos agrupaciones según lo que nosotros necesitemos, ¿de acuerdo? Según las necesidades de nuestro tipo de negocio. Y luego aquí, pues bueno, yo puedo ir añadiendo miembros a cada uno de los grupos. Los miembros, obviamente, como estamos hablando que es de Teams, los generamos, o sea, los obtenemos de los miembros que forman parte del equipo, ¿de acuerdo? No Los podemos miembros añadir... son los que pueden hacer solicitudes a esos turnos, ¿no? Efectivamente, yo puedo añadir miembros al turno de mañana, de tarde o al turno de administración, ¿de acuerdo? Yo puedo ir añadiendo miembros, pero tienen que ser personas que ya pertenezcan al equipo, ¿de acuerdo? Yo podría añadir, por ejemplo, a Grady, ¿de acuerdo?, a este turno, ¿de acuerdo? Y para crear un turno abierto o un turno realmente, ¿qué tendríamos que hacer? Pues aquí simplemente tenemos aquí los 3 botones, agregamos en este caso un turno abierto, ¿de acuerdo? Sería una de las opciones, hacer un turno abierto. La configuración, ahora lo veréis, de los turnos en realidad es muy sencilla, o sea, es lo mismo, la única diferencia es si yo indico que es un turno abierto o no. Si es un turno abierto, como os comentaba, es un turno al que cualquiera de las personas, cualquiera de los miembros de ese grupo, del grupo de administración en este caso, que es donde estoy generando el turno, pues podrían solicitar el incorporarse a ese turno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí yo le defino el horario, ¿de acuerdo? Pues puede ser de 8 a 5 por defecto. Le puedo indicar si tiene alguna pausa pues para un café, ¿de acuerdo? Para la hora de comida, por ejemplo, le podemos decir que tiene 60 minutos para la comida. Podemos agregar cualquier tipo de notificación de tareas, de descripción, ¿no?, al final de para qué se espera que se trabaje en ese turno. Pues no sé, por ejemplo, revisión de los pedidos, que creo que es lo que he puesto en los demás, y aún así se le pueden agregar tareas individuales, es decir, dentro de esa revisión de pedidos, pues por ejemplo, en este caso podemos decir revisar el pedido de fruta, ¿de acuerdo? Vale. Si por ejemplo tenemos fruta dentro de la oficina, el servicio de que nos traen fruta diario, pues por ejemplo podemos decir que de 8 a 8 y cuarto, ¿de acuerdo?, pues tenemos esta tarea del servicio de fruta, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí nuestra tarea. Pues podemos añadirle una más, pues no sé, revisar el pedido de material. Le podemos cambiar el color para identificarlo más fácil, ¿de acuerdo?, dentro de todas las tareas. Y le damos a guardar. Vale, hay una cosa que, si lo puedes volver a editar, que son los slots, claro, que entiendo que son el número de solicitudes, el número de personas que pueden apuntarse a este turno, ¿no? Efectivamente, aquí tendríamos las franjas horarias, ¿de acuerdo?, a la que podríamos indicar, ¿no?, cuántas personas o cuántos slots efectivamente podríamos tener dentro de este turno libre. Sí, es que lo han traducido por ranura y slot me queda mejor traducido, que no, en inglés suena mejor. En inglés suena mejor. Genial, o sea que independientemente de que me puedo organizar las partidas de Call of Duty, pues aquí me puedo crear los slots de las partidas y ver quién se apunta a cada partida y poder organizarnos y tal. ¿Crees que esto nos puede servir para organizar la vuelta a la oficina? Te cuento, o sea, realmente volver a la oficina después de esta cuarentena, pues nos estamos proponiendo tener unas plazas o un número de personas reducidas por cada zona o por cada
mesa o por cada espacio que podamos tener en la oficina, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en la oficina de Madrid somos a lo mejor 50 o 60 puestos disponibles, pues que a lo mejor durante un día no haya más de 30 y que estén incluso repartidos por toda la oficina en diferentes zonas, ¿no? ¿Tú crees que este tipo de aplicaciones que gestionan turnos nos puede servir para gestionar esos turnos de poder ir a la oficina? Efectivamente, sí, sí, nos pueden servir precisamente en esta funcionalidad que tenemos del turno abierto, ¿de acuerdo? Porque como tampoco sabemos cuánta gente va a ir a la oficina, tenemos la disponibilidad de espacio con una limitación de 30 puestos, pues podemos controlar, tenemos esos 30 puestos, como tú decías, imaginémonos que son la mitad de la capacidad, y ver cómo podemos que la gente vea los puestos que están disponibles y en qué zona o en qué horario, en qué turno pueden aprovecharlos. Entonces, por ejemplo, efectivamente podemos cambiar de equipo, tenemos aquí el de Back to Office, ¿de acuerdo? Como tú comentabas. Aquí, por ejemplo, podríamos tener, igual que hemos visto antes, ¿no? Tenemos dos agrupaciones o dos tipos de turnos. En este caso lo tenemos agrupado por oficinas, la oficina de Sagunto y la oficina de Madrid, ¿de acuerdo? Que hemos reservado los slots. Y una de las formas con esta funcionalidad de turnos abiertos, ¿de acuerdo? Podemos plantearlo, por ejemplo, por filas, ¿de acuerdo? Tenemos una fila de mesas y aquí la indicación que podemos decir es que solo se permiten 4 personas por cada fila. Imaginemos que en este caso esa fila son de 8 puestos de trabajo, pues para que haya una separación al menos de un puesto entre cada uno de ellos, pues lo reducimos a la mitad, ¿de acuerdo? Aquí podemos jugar dependiendo de nuestra oficina, de cómo tengamos el espacio, pues en lugar de ser la oficina de Sagunto, podríamos decir, pues la primera planta, la segunda planta, la tercera planta, ¿de acuerdo? Y por cada planta, pues a lo mejor podemos identificar no por filas, sino por puestos en concreto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, esto nos da mucha flexibilidad a la hora de elaborar nuestra propia vuelta a la oficina, ¿de acuerdo? En este caso, pues por ejemplo, como decíamos, tenemos la opción de la fila 1, 4 personas, la fila 2, como es más estrecha, por ejemplo, pues que solo se permiten 3 personas. Entonces, cualquiera de estas 3 personas que tenemos para este turno, de acuerdo, que en este caso sería para la oficina de Sagunto, obviamente trabaja mucho más, hay mucha gente más en nuestro caso, pues ellos podrían ir viendo los turnos que quedan libres y podrían ir solicitando pues cada uno de los slots. Pues yo voy a trabajar en la fila 1 o yo voy a trabajar en la fila 2. Entonces, a medida que se hace la solicitud, estas van llegando para su aprobación, se van asignando y ya podríamos ir viendo las personas que están en cada uno de los turnos y en este caso, por ejemplo, pues ver que ya no se permiten, si yo veo que ya hay 4 personas en un turno, pues ya no voy a hacer la solicitud para este porque me la van a denegar, ¿de acuerdo? Bueno, Tendría genial, que o sea buscarme otra fila. que incluso hay un proceso de aprobación, hay un proceso en el que yo puedo pedirle a otro compañero que me ceda el turno, y que al final hay una serie de funcionalidades alrededor de lo que es la aplicación de turno, que encima nos sirve para poder organizar la vuelta a la oficina, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo que ir mañana porque necesito, o porque no puedo trabajar en casa, o porque necesito estar en la oficina, pues si veo que no hay plazas en mi zona, puedo incluso hacerle la solicitud a un compañero, puedo hablar con el manager para que me lo gestione. O sea, la verdad que Efectivamente. puede ser una buena herramienta y creo que es un buen caso de uso, así que se lo contaremos a los clientes a ver qué les parece y seguro que nosotros internamente lo usamos, ¿vale? José, muchas Perfecto. gracias. A ti. Nada, espero que os haya parecido interesante la aplicación de turnos y cualquier cosa que necesitéis nos llamáis a Encamina y estaremos encantados de ayudaros, ¿vale? Efectivamente. Buenas tardes. Nada, hasta luego. Hasta luego.